Teje-Meje, el PRI, 85 años, el mismo de ayer y hoy. Sus personajes, prácticas y expresiones instauraron desde 1929 una peculiar visión de la política y sus prácticas. El PRI rompió récords mundiales de permanencia en el poder y levantó la admiración de propios y extraños por su habilidad para adaptarse al momento. Más que un dinosaurio, el PRI fue y es un camaleón. Su vida y sus prácticas parecerían tener las horas contadas hace más de una década, cuando le arrebataron la presidencia de la República. Entonces, ni el más optimista de sus simpatizantes habría apostado que hoy, a los 85 años, el PRI estaría de nuevo en la silla presidencial. Intacto en sus prácticas, en sus tiempos, en sus modos, el tricolor regresó y apuesta por quedarse otros 70 años en el poder. Una larga vida que ni Plutarco Elías Calles, su fundador, habría imaginado. Hoy, 4 de marzo, el PRI cumple 85 años de vida, casi un siglo de símbolos, prácticas únicas y una particular forma de hacer política. En Teje-Maneje nos acompaña Lorenzo Meyer, historiador, analista político e investigador del Colegio de México. Es un gran conocedor y estudioso del PRI, de su historia, de sus personajes y de sus prácticas. Le agradecemos su presencia. Parecía que se habían ido y no, regresaron. Y ya hace un año que están al menos en la cúspide del poder, el PRI. Esta sería la primera pregunta, don Lorenzo. ¿Qué PRI ha regresado ya después de un año de ejercicio en el poder máximo, que es la presidencia? ¿Qué características le ve al regreso del PRI y la figura, por supuesto, de Enrique Peña Nieto? Básicamente el mismo que se fue. No le veo ninguna diferencia. Si hay que encontrar diferencias, entonces yo propongo que las diferencias están en la sociedad mexicana, que ya no es la misma del PRI fuerte cuando lo era todo con el presidente, que se fue diluyendo y desde luego ya después del 2000 hubo cambios muy rápidos en la cultura política de la sociedad mexicana, pero el PRI básicamente es el mismo. Es decir, el PRI que controla los medios de comunicación, el PRI que coopta, el PRI antidemocrático, ¿qué sería lo mismo? El PRI antidemocrático, el PRI que intenta cooptar, no necesariamente lo logra, el PRI que intenta controlar los medios de comunicación, no necesariamente lo logra. En eso es donde ha cambiado, pero no es porque el PRI no quiera cooptar ni quiera controlar los medios de comunicación, sino porque ya no es como era antes. Entonces las ganas no le faltan, las resistencias y la sociedad en la que se encuentra es un tanto diferente. Como se dice, el terreno de juego es lo que ha cambiado, no tanto el jugador, ¿no? En este caso el PRI. Bueno, podemos decir que algunos jugadores sí han cambiado. Peña Nieto pues era un niñito cuando el PRI ya era partido de Estado notable en América Latina y en el mundo, porque yo creo que el PRI está en el centro de una de las construcciones autoritarias más exitosas en el mundo en el siglo XX. Aunque estos jóvenes priistas que están ahora tienen la referencia de los grandes priistas de entonces, ¿no? Es decir, no se han zafado de esa herencia que incluso la asumen como tal. El mismo Peña a quien tiene como referencia, ¿no? Claro que la asumen como tal, porque ellos vienen del PRI del Estado de México, en el caso de Peña, y otros de sus allegados, y Osorio Chong viene del PRI del Estado de Hidalgo, donde ese partido nunca ha dejado el poder, donde ese partido dentro de muy poco va a cumplir casi un siglo de no irse. Vamos a regresar un poquito, a ver, 85 años cumplidos del PRI. Dices que es el mismo, regresó el mismo. ¿Aprendió algo de estos 12 años fuera del poder central? ¿Qué serían los grandes aprendizajes del PRI que hoy podrían tener quizá el peligro de que se posicionen todavía mejor? El PRI siempre ha aprendido. Es un partido que, a diferencia de otros que tienen más o menos el mismo dominio, recordemos que en la elección de López Portillo,
candidato del PRI, ganó con el 100%. Esa cifra no la tiene ni Stalin. Entonces es un... Era candidato único, creo, ¿no? Sí, se les pasó la mano y en realidad se les fue. Y aprendieron, por ejemplo, de eso. Ya no volvió a pasar en las siguientes elecciones. El PRI sí aprende porque no es un partido ideológico. Para el 2012 eligió un candidato completamente distinto, tanto de la Bastida como de Madrazo. Este es un candidato hecho por la televisión, por los medios, para una sociedad que ya es más televisiva que la antigua fórmula priista de llevar acarreados a las plazas, etcétera. Más bien esa fórmula se la dejó a su opositor de izquierda, que está todavía en una etapa anterior. Pero el PRI aprendió rapidísimo la mercadotecnia. Se la enseñó Fox, entre otras cosas. Y ya una vez aprendida esa, ya no la suelta. Ahora, regresa también junto con el PRI esta idea de posicionar al presidente como el gran dador de vida casi política en México. Es decir, estamos ante un nuevo presidencialismo piramidal. ¿Eso también es nuevo o es...? Bueno, Peña yo creo que quiere serlo, pero ya no puede. Entonces se acerca. Y supongo que hay una gran contradicción porque su figura es de un joven político y utiliza a veces símbolos, movimientos, alejamientos muy propios de priistas de la vieja guardia, como López Mateos incluso, que es uno de sus grandes maestros, ¿no? Lo ha dicho públicamente. Sí, yo supongo que sí, pero yo le preguntaría si esos gestos y alejamientos son del PRI o son de Televisa, porque él contrató con Televisa que le enseñaran a hablar y a comportarse como estadista. Ahí están unos de los documentos en donde se le paga a Televisa, cuando él es gobernador del Estado de México, pues para que... Pues lo están entrenando mal, ¿no? Pues se equivoca cada rato, confunde capitales, confunde países. Ahí sí, lo que natura non da Salamanca no presta, pero en todo lo demás... Milagros no se hacen, dice. En todo lo demás sí ha aprendido bien. Estamos, como decían las frases esa famosa de Miguel Alemán Valdés, con su secretario particular, estamos ante la hora que guste el presidente. ¿Es la hora del presidente? Le gustaría que así fuera. Pero ahora tiene que enfrentarse, entre otras cosas, por ejemplo, a unos poderes, los que llamamos en la jerga que se usa en el análisis político del México actual, poderes fácticos. Y otra vez vuelvo a lo de las televisoras como un ejemplo que viene, pero al caso. Cuando estábamos en el priismo clásico, el Azcárraga, que entonces estaba al frente de la televisora, se definió a sí mismo en una entrevista que creo que publicó La Jornada como un soldado del PRI y al servicio de ese partido y del presidente. Ahora, la pregunta es, ¿quién está al servicio de quién? Se acostumbraron a no necesariamente decirle la hora que usted quiera, señor presidente, sino que ya probaron las mieles de decir, es la hora que tiene en su reloj, señor presidente, es la que nosotros tenemos en el nuestro, y más vale que ajuste usted al nuestro el suyo, porque ahora le salieron unos actores políticos en un mundo no similar al que generó el presidencialismo exacerbado que tuvimos nosotros. La cancha va cambiando, entonces es parte de cómo iniciamos esta conversación. La cancha y los jugadores con los que se va a enfrentar. Los que se va enfrentando. El endiosamiento del presidente, y ahora que podría ser, los medios de comunicación endiosan a este presidente o estas figuras, incluso de gabinete también. Podría aplicarse la frase del expresidente López Mateos atribuida a él, que durante el primer año te tratan como Dios y los desprecias, y al final del sexenio te tratan como Dios y te la crees. Otra vez, supongo que por ese camino van a intentar ir. Pero también esta sociedad mexicana es distinta. Ya tomemos el caso de Michoacán. En otra época se le hubiera insistido y esperado que actuara el presidente. Resulta que ahora empezaron a actuar ellos y es el presidente el que tiene que acomodarse al ritmo en que una parte de la sociedad michoacana, por buenas y malas razones,
que si las autodefensas de Michoacán son genuinas o no, una mezcla, que pudiera ser el caso, ellas pusieron el ritmo y entonces la presidencia va a Michoacán, pero no al revés. Usted no ha sido presidente de la República, pero en una visión histórica, ¿era más fácil ser presidente antes o ser presidente ahora? Es muy buena pregunta y no tengo la capacidad de responder. Cada época tiene sus enormes retos. Estamos pensando, ¿cuáles son los presidentes importantes en México? Es a partir de Benito Juárez y de Porfirio Díaz, porque antes hay unos presidentes que ni quien los conozca. Por ejemplo, ustedes me pueden decir si Lombardini fue presidente de México. Y sí fue. El general Lombardini es uno de nuestros presidentes. Y ahora, ¿y ese de dónde? Pues eran presidentes la primera parte del siglo XIX sin ninguna importancia. Y si Santana tenía importancia no es porque fuera presidente, sino porque era Santana y controlaba el ejército o lo que había de ejército. Presidentes ya en serio, Juárez y Díaz. Era más fácil ser presidente cuando Juárez no tenía ni siquiera un estado, cuando no había ni siquiera una nación realmente bien formada. Creo que era muy difícil. Y Porfirio Díaz, vaya que si se la vio con todo el mundo. No tendría entonces a los Televisa ni a Telmex enfrente, pero tenía a norteamericanos e ingleses y tenía un montón de intereses locales. Cada época va teniendo unos retos impresionantes. Yo retomo lo de los poderes fácticos y lo complicado, lo peligroso que es todavía más que estos poderes gobiernen en lugar de un poder central en la presidencia. Entonces, me gustaría preguntar al revés, a ver, entonces, ¿para qué le está sirviendo, o qué PRI le está sirviendo a través de Peña Nieto a estos poderes fácticos para posicionarse? Es decir, pensando en esos poderes televisivos, empresariales que están gobernando, ¿cómo están utilizando este PRI de 85 años? Yo creo que les interesa mucho porque que siga, que esté allí, porque ya lo conocen, ya vivieron con él, ya saben cómo negociar y ya saben que ese PRI son unos profesionales, no unos improvisados como fue Fox, por ejemplo. Por ejemplo, a ver, ¿le interesa que tengan una ciudadanía manipulada, apaciguada? Me imagino esa escena negociando, ¿no? Medio oscura, donde, a ver, tú deténme la pobreza, tú, ¿cómo? Bueno, supongo que han de ser también en cada momento la última gran negociación que nos hemos enterado, cuando Peña Nieto va a la inauguración del club de golf que los de Televisa hicieron. Hay que ver que tiene su gracia eso de que tengan su propio club de golf para que no los moleste el resto del mundo. O para que siempre puedan ganar, ¿no? Y para que estén tan tranquilos, para que sea un México muy distinto del México real. ¿Cómo debió de haber sido la negociación ahí? Hablando de la nueva ley de medios. Bueno, en las leyes secundarias nos gustaría ver que no hubiera un problema con nosotros. No es que querramos mantenernos siempre como monopolio, pero pues nos gustaría que usted nos comprende, señor presidente. Después de todo nos hemos conocido por mucho tiempo. Y las negociaciones han de ser de ese estilo. Supongo que no tienen que ser con muchos gritos ni amenazas, sino con insinuaciones, y ya los que están en los segundos puestos de cada uno de estos personajes, eso sí, ya han de negociar más directamente. Que regresa la figura igual de los tapados, y ¿sí regresa esa cultura? Tapados, eso sí es un poco más difícil. Así vemos 2, 3 alfiles ya moviéndose, buscando la presidencia. En primer lugar, porque cuando había el tapado no había más que una sola posibilidad, que ganar el del PRI. Ahora van a tener que jugar con, por ejemplo, la figura de Andrés Manuel López Obrador es una que no estaba presente desde, bueno, en 1952, Enríquez Guzmán, que es una separación del PRI y que lo reta. Luego de allí hasta 1988, ¿no? Pero ahora va a estar siempre, si no es él, será otro. Van a tener que estar
compitiendo con alguien que no va a estar tapado y van a tener que destaparse de una manera muy distinta. Antes todo era misterio, todo era silencio. Era la famosa frase de Fidel Velázquez, que algunos de nuestros televidentes a lo mejor ya ni se acuerdan de don Fidel, ese personaje que controlaba el mundo sindical y que al final, cuando aparecía en televisión, tenían que ponerle unos cintillos porque ya no se le entendía nada. Las como si conferencias estuviera hablando de los en lunes. chino, y entonces le ponían ahí lo que quiso decir Fidel Velázquez. Él puso eso de que el que se mueve no sale. Sí, en política, como en la foto, el que se mueve no sale. Y no era cierto al principio. En el principio del PRI se movían muchísimo. Había precandidatos que ponían oficinas. Y ahora se están luchaban. moviendo. Ahora la conclusión es que se están moviendo. Y ahora creo que están también. Ahí está Osorio Chong, está Videgaray, y desde afuera el PAN, bueno, ahorita el PAN ha de estar hundido hasta en medio del Atlántico, pero ha de empezar a proyectar a alguien. Llega un año, es el año de Peña Nieto, el primer año, y sin embargo políticamente hay que reconocerle cierta habilidad para sentar a todas las fuerzas políticas en un pacto, para avanzar en algunas reformas que nos gusten o no, avanzaron, para tener esta presencia incluso de enfrentar el crimen de otra forma, que hace que todos cierren filas, en fin. ¿Qué habilidades de este PRI de 85 años rescataría en este sentido? No, de que son hábiles. Yo no pondría tanto el aspecto de que Peña Nieto, él personalmente, el equipo sí. Yo creo que son varios. Y frente a un desastre como fue Fox, por ejemplo, pues si uno los ve a estos como, caramba, estos parecen Einstein todos, comparados con el punto de referencia con Calderón, que lo primero que se le ocurrió llegando es declarar la guerra abierta a los carteles, en particular en el caso de Michoacán, y en algún momento ponerse una medio uniforme militar de general de 5 estrellas, que eso ningún priista lo hubiera, ni se le hubiera ocurrido. Hay una frase de Calles que dice: la política es una cloaca, siempre lo ha sido. ¿Seguimos aplicando esa frase? Pues si uno ve las encuestas de opinión de los últimos años, yo diría que el grueso de nuestros conciudadanos están de acuerdo con esa frase. La poca estima que el mexicano normal tiene al político es porque francamente considera que la política no es de gente decente. ¿Y es culpa del PRI? Básicamente sí, yo creo que él fue el que nos acostumbró al tipo de política que tenemos. No en balde dominó el siglo XX. Qué bien que dices, es decir, todos tenemos un priista. No. Yo ya esa frase sí ahí sí ya me revelo. Todos, no, bueno, yo no tengo ningún priista adentro de mí, me pueden hacer una radiografía, no lo tengo. Entonces, un priista de hoy, el priista de siempre, ¿cómo sería? El que lo distingue de usted y probablemente también de mí. Oportunista, es muy oportunista, una gente sin principios, pero con absoluta dedicación a el mantenimiento, logro. En un tiempo ya no tuvieron que lograr el poder porque nacieron con el poder. Si mal no recuerdo, cuando el PRI nace en 1929 ya tiene el poder, es uno de esos pocos partidos que es como si la hada madrina a la hora de nacer le hubiera dicho: aquí te entrego el poder, y por siempre. Bueno, se lo quitaron en el 2000. Pero el priista tiene como enemigos principales a otros priistas, es decir, la lucha es interna. Entonces, doctor, tenemos la mala suerte de que el PRI haya llegado a este país y nos ha llegado en el siglo XX. ¿Cómo lo asumimos los mexicanos o cómo no nos rebelamos o nos rebelamos en contra de este PRI? En el siglo XXI. En el 20 y en el 21. Bueno, en el 20 era imposible, porque vino de una revolución, de una de las rarezas en América Latina. Realmente el PRI llegó porque hubo un movimiento fantástico de la sociedad mexicana para echar abajo una oligarquía liberal que estaba centrada en la persona de Porfirio Díaz. Se hizo en nombre de la democracia. La democracia nunca llegó, no le dieron la menor oportunidad, pero llegó una
un sistema autoritario muchísimo más inteligente que el del porfiriato, mucho más flexible, no centrado en una persona, tenía la enorme capacidad de cambiar cada 4 años y luego cada 6 años. Y en ese cambio había lo que ya nos lo han dicho muchísimo los teóricos de las élites, la posibilidad de renovación interna, que eso es muy difícil en los sistemas o totalitarios o autoritarios, porque una vez que llega un grupo se queda allí. En el caso mexicano fueron las circunstancias y la inteligencia que permitió que la renovación se diera cada 6 años. Que es la dictadura perfecta, que parece que lo era y ahora ya no lo es, según Vargas Llosa, ¿no? Bueno, según Vargas Llosa, según yo sí, quizás hasta se ha perfeccionado ahora, porque ahora da la impresión de que sí hay una competencia electoral. Vamos un poquito más, y a mí me encanta la idea de retomar con don Lorenzo esto de la construcción cultural de lo que es el priista hoy. Decíamos hace rato que el priista, modelo del priista culturalmente hablando, es oportunista, tranza o de una cultura de transar. Inteligente. Inteligente. Inteligente, no tiene resistencia a cambios en la medida en que eso no lo quite del poder. Entonces es flexible y prefiere, si la situación lo permite, no usar la represión y la fuerza, sino la cooptación. Abrir más el espacio, introducir dentro de los círculos que ya dominan a aquellos individuos que están saliendo de la sociedad y que le pueden representar un problema. Otros sistemas autoritarios más brutales y más primitivos, los metían a la cárcel o los mataban. También el PRI hace eso, pero en pocas ocasiones más bien los trae al redil, vénganse a compartir las mieles. Es el PRI que estamos viendo ahora. Ahí está la frase de Gonzalo N. Santos: a mis amigos primero los encierro, luego los destierro y si terquean, los entierro. Pero antes de encerrarlos, los compro, le faltó decir eso. Vamos a cerrar con los riesgos del priismo, pero nada más para terminar de redondear. Salinas de Gortari decía que el PRI es así porque así es México, es decir, así somos los mexicanos. Hace rato bien nos definió, dice, yo no tengo nada de priista. Creo que hay muchos que no tenemos mucho de priista, o no tenemos nada de priista. ¿Qué sigue definiendo, qué hace posible entonces que el PRI tenga ese arraigo, que hoy cumpla 85 años, que esté con ese dinosaurio rejuvenecido? Porque no hay ciudadanos suficientes. Este país no nació con una cultura de ciudadanía. Nació en el siglo XIX, cuando la cultura dominante era la de súbditos. Lo que sí están muy claros es que no van a dejar que haya cultura ciudadana, sino de súbditos disfrazados de ciudadanos. Hoy yo creo que sí hay una parte de ciudadanía. No sé si es la mayoría. Pero el PRI nunca le ha tendido una mano a la ciudadanía. Claro que no, pues es como la kriptonita para Superman. Digo, refiriéndome a Díaz Ordaz, que si una mano está tendida, los mexicanos dirán si esa mano se queda tendida en el aire. Mentira que algún presidente de la República haya tendido una mano a la ciudadanía. Claro que no, eso lo hace Díaz Ordaz teniendo el poder, teniendo al ejército. En julio del 68. Y a la policía detrás. Y casi le faltó tomar el machete aquí, denme la mano para que tiendan la ciudadanía, eso de los mexicanos, no están organizados. Él sí está organizado. Toda minoría bien organizada y con fuerza atrás puede dominar a una mayoría desorganizada y sin fuerza. Esa frase fue demagógica. El priista coopta y manipula. Y ya en última instancia, reprime. Ahora, ¿cuál es, con esta esperanza que nos deja, porque ya nos tenemos que ir, estamos cerrando, cuáles serían las advertencias que como ciudadanos tenemos que tener frente a este PRI que está hoy cumpliendo 85 años, para seguir impulsando desde la ciudadanía otros modelos de política? ¿Qué advertencias hay? ¿Qué advertencias ven? Es que yo no creo estar para dar consejos ni advertencias. Lo único que alcanzo a ver es que es muy difícil crear ciudadanos, porque eso implica un sacrificio individual. Es más fácil
decirle sí al que tiene el poder, o si está uno en posibilidades, dejarse seducir por ese poder. El ser ciudadano implica hacer una crítica constante del sistema de poder en el que estamos, sabiendo que venimos de una cultura no democrática. Y eso implica riesgos, esfuerzos y un montón de decepciones. Pero hay que estar atentos, por ejemplo, en la cultura priista a los procesos democráticos. Hay que estar atento cuando toman decisiones sin consultar. Hay que estar atentos cuando están cooptando, cuando hay una represión, cuando están desquebrajando instituciones que ha costado mucho trabajo desde la ciudadanía fomentar. Pero la ciudadanía, para mí el movimiento de 132, que surgió, tuvo su momento de auge y ya se fue, es un momento muy interesante. Un grupo muy pequeño de jóvenes que sí asumieron como propia la ciudadanía porque eran de clase media, porque tenían un privilegio de haber sido educados, tenían medios de comunicación, lo pusieron, como diría un clásico, a parir chayotes al PRI. Y una cosa tan simple como fue la aparición del candidato en una universidad y no saber cómo responder, pero luego usar las formas tradicionales, llenar parte del auditorio con acarreados y luego acusarlos de que estaban siendo manipulados. No se puede enfrentar a ciudadanos. Tuvo que encontrar la explicación de esta hostilidad, es que hay alguien manipulándolos, pero no, eran ciudadanos jóvenes y con el 132 lo pusieron realmente contra las cuerdas, luego lo superó, pero quiere decir que sí hay posibilidades. Ahora, tienen la debilidad del que no tiene muchos instrumentos de poder, por eso el 132 subió y luego decayó. También quedarse con la frase de Alfonso Martínez Domínguez: somos los mismos, estamos los mismos y seguiremos siendo los mismos. Hasta que la sociedad mexicana encuentre la forma de resistirlos, pero la primera parte de la frase sí me quedo con ella: somos los mismos. Claro que son los mismos, pero ni duda. Entonces, le cantamos las mañanitas hoy es un abuelo bastante movido, ¿no? 85 años, viene muy fuerte. Es un fenómeno rarísimo y están viviendo del hecho de lo que construyeron en el pasado. Muy pocos partidos han podido construir lo que el PRI. Pero una vez que está construido, da muchísimo. Es un capital en el banco enorme que los otros no tienen. ¿Se quedará otros 70 años seguidos? Puede que sí. También va a tener que acomodarse a la sociedad mexicana distinta. Yo espero que no se quede. No me extrañaría. Ahora, no es lo que deseo para México, ni desde luego no lo deseo ni para mí, que ya estoy de salida, no lo deseo para los que vienen. Hay algo muy humillante en ese tipo de política. Hay algo de desprecio por la parte esencial del ser humano. La política aquí es como manipulamos a esos gusanitos que están ahí abajo. Les pongo unas tarjetas Monex y ahí se van, como si les tirara yo migajas. Ahí van. La manipulación de la pobreza, de la cultura no ciudadana. Y esa cultura no ciudadana no tienen la culpa de no tenerla, sino que se las han fomentado, se la creó la historia a ese grupo de mexicanos. ¿Cómo romper ese círculo vicioso? Si yo supiera. Dos palabras: manipulación y desprecio. En este 85 aniversario sería algo indicado, ¿no? Sí. De recordar. Desprecio sobre todo. Seguiremos invitándonos, si nos permite, don Lorenzo, para seguir festejando, celebrando los aniversarios del PRI, ya sea en el poder o fuera. Celebrándolos o como si estuviéramos en Galloso. A lo mejor un funeral habrá, por ahí un funeral habrá. Muchísimas gracias, Fernando. Doctor, gracias a ustedes por su compañía.